desarrollo empresarial y pedagógico. Para iniciar esta entrevista, nos gustaría saber cómo es un día en la vida del doctor César Cruz Rubio. Bueno, en realidad depende un poco del tipo de día al que me enfrente, pero de media, por la mañana, muy temprano, pues además de hacer mis quehaceres familiares, me preparo para las reuniones que tengo. Algunas veces son reuniones a través de internet, con lo cual generalmente son en la parte de los países de América, así que esos ocurren por las tardes. Pero por la mañana básicamente me dedico a reunirme con los proyectos de investigación en los que estoy implicado, o agendar las actividades académicas propias del grupo de investigación al que pertenezco. Básicamente se trata de, por un lado, llevar a cabo el seguimiento a los proyectos académicos que se desarrollan en el marco de la Asociación del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, que tiene sede en España, en Madrid. Dar seguimiento a los convenios y también articular los proyectos académicos que tenemos ya implementados. Y por otro lado también buscar nuevas alianzas, nuevos partners, nuevos aliados que nos permitan también avanzar en la agenda de investigación que tenemos todos los años, ¿no? Y que articulamos en el marco del Congreso. Luego, un poco por las tardes, básicamente, mayormente por las tardes me dedico a escribir, hacer las reuniones que tengo con los países de las Américas. Muchas veces son con Argentina o con los Estados Unidos, entonces pues me toca hacer reuniones por Skype, ¿no? Y bueno, eso es un poco mi día a día. La verdad es que me tengo que adaptar un poco porque el trabajo que hacemos es cambiante. Tengo la ventaja de que en mi casa también es mi sede de trabajo habitual, tengo una oficina, con lo cual eso me ahorra mucho tiempo de desplazamientos, ¿no? Que de otra forma pues, sería imposible atender por estas necesidades que tenemos también muchos de desplazarnos a una oficina. Pues en este caso no tengo ese problema, con lo cual es una ventaja añadida para mí, aunque a veces eso me provoque ciertos problemas familiares. Claro, hay que parar algún día de trabajar y no es fácil cuando lo tienes la oficina tan cerca de casa, así que bueno, eso sería un poco mi día a día. Perfecto, doctor. Con base en su experiencia profesional, ¿podría indicarnos cómo ve el futuro del gobierno abierto en México? Bueno, yo creo que México durante muchos años ha sido un país referente en materia de gobierno abierto, y esto es un hecho que, bueno, que hay que destacar y hay que reconocer, ¿no? Evidentemente, en estos últimos años, bueno, y concretamente en estos últimos meses, ha existido un alejamiento por parte del gobierno mexicano, en mi opinión, pues, vinculado directamente con un problema que hubo asociado a una supuesta sospecha de espionaje por parte del gobierno mexicano a organizaciones de sociedad civil, que fue descubierto, ¿no? Este supuesto espionaje se hacía a través de los dispositivos móviles en algunos miembros de organizaciones de sociedad civil que defendían, en este caso, si mal no recuerdo, tenía que ver con el lobby asociado a los productores del azúcar. Entonces, no sé si como represalia o como respuesta a esta acción de espionaje a organizaciones de sociedad civil, que no tiene cabida en un país democrático, porque teóricamente estas herramientas de software son usadas para prevenir o dar seguimiento a cuestiones delictivas, no a miembros de sociedad civil, pues estas organizaciones decidieron salirse de la mesa del tripartito, ¿no? Que es la entidad, digámoslo así, que aglutina a la sociedad civil, al gobierno, en materia de la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto. Bueno, este hecho está actualmente así, hay una especie de enconamiento, ¿no? No se ha podido avanzar, ¿no? De hecho, esto fue algo que se discutió mucho en la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en Argentina hace escasos semanas. Y bueno, parece que en el fondo el gobierno mexicano está articulando esfuerzos para recomponer la confianza, ¿no? No obstante, pues esto es algo que tarda mucho tiempo en recomponerse, ¿no? Y veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Sobre todo porque estamos frente a un problema, ¿no? Y se cuestiona el tema de la participación de países que tienen, por ejemplo, asignaturas pendientes en materia de derechos humanos o asignaturas pendientes en materia de defensa a la integridad de los periodistas, la libertad de prensa, ¿no? Entonces, ante sucesos tan escandalosos y tan preocupantes, por ejemplo,
el asesinato de estudiantes en Ayotzinapa, ¿no? El tema pues que de la persecución a los medios y a los periodistas cuando tocan temas sensibles, sobre todo aquellos que tienen que ver incluso con el crimen organizado, el narcotráfico. No hay una garantía de seguridad mínima que permita entender que un país democrático puede avanzar en una agenda de gobierno abierto, ¿no? Y esto es una cuestión importante, no se está avanzando este debate en las agendas nacionales, porque no solo es el caso mexicano, también hay otros países en donde se está cuestionando la agenda de gobierno abierto cuando hay otras asignaturas pendientes y que no han sido resueltas del todo, ¿no? Ante lo cual se ve como un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? No obstante, en mi percepción, en mi punto de vista, creo que no es tan así, ¿no? Yo creo que una agenda de gobierno abierto, una bien implementada de transparencia, de acceso a la información y de acercar a la gente a que decida el futuro, que decida las políticas públicas, supone una gran ventaja comparativa respecto de otros países que no pueden darse esa oportunidad, ¿no? Y construir esa agenda es una cosa de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Y que tarda mucho tiempo en consolidarse como tal, ante lo cual es verdad que hay todavía estos problemas, estos asuntos pendientes, ¿no? Pero hay que avanzar en esa agenda, ¿no? No hay que dejarla ir y en este sentido pues puede que ahora mismo México esté perdiendo un poco de tiempo, ¿no? Asociado a este proceso del que les hablaba hace rato, ¿no? Respecto del futuro, entiendo que México tiene toda la potencialidad para avanzar a una agenda robusta en gobierno abierto, sobre todo en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas, ¿no? Y yo creo que en México hay muchas organizaciones que están trabajando en esta línea, lo están haciendo bien. Hay una agenda también todavía de trabajo asociada con garantizar políticas públicas inclusivas que garanticen la igualdad, ¿no? Que el acceso a los servicios públicos, ¿no? Y todo esto, si se articula en clave de gobierno abierto, puede ser un gran revulsivo para que el país mejore en todos los aspectos, en todas las dimensiones del desarrollo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué considera que el gobierno abierto debe de ser tratado como una política de Estado? Bueno, esto también es algo que se está discutiendo en la agenda, en los foros internacionales. La naturaleza propia del gobierno abierto como enfoque de gobernanza no es exclusiva del Poder Ejecutivo. No es exclusiva del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Hay otros poderes públicos implicados en el tratamiento de asuntos públicos, en la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Y ante ese dilema nos vemos, por ejemplo, frente al espejo, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo, que los gobiernos locales, que la articulación de las iniciativas en clave de coordinación intergubernamental exige tener una visión global sobre cómo enfocar la gobernanza abierta, ¿no? Y ya estamos hablando de gobernanza porque no solamente implicamos al gobierno en el sentido del Poder Ejecutivo, ¿no? Entendamos al gobierno como todo el conjunto, todo el entramado de organizaciones de los poderes constituidos, ¿no? Que en el caso mexicano serían los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los distintos niveles de gobierno, los que pueden participar de este nuevo enfoque de gobernanza, ¿no? Y esto es importante porque países, por ejemplo, como Costa Rica, pioneros en esta lógica de articulación de todas las organizaciones de Estado, propone la noción del Estado abierto, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que la agenda de gobierno abierto no es exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Legislativo participa de una forma activa también, el Poder Judicial lo hace también en este país, en Costa Rica. Entiende que es importante generar políticas de transparencia que vayan más allá de aquello que por ley están obligados a informar las organizaciones públicas, ¿no? Entender que los poderes públicos se deben a la gente, a los ciudadanos, ¿no? Y no al revés, ¿no? Esta lógica inversa asociada a que ellos están arriba y nosotros abajo, no. En realidad ellos están allí porque están para servirnos, ¿no? Y esta lógica debe ir implícita de una manera transversal en todas las agendas de política pública, ¿no? De ahí que se entienda o se defina o se piense que la noción de política de Estado debe articularse en torno a la apertura, ¿no? Entendamos a la apertura como aquellas iniciativas o aquellas políticas que nos permiten conocer lo que el gobierno hace, que nos permiten entrar en los procesos de toma de decisiones,
que nos permiten participar activamente en la forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? En qué asuntos son prioritarios frente a otros que no lo son tanto, ¿no? Definiendo una agenda de gobierno de forma conjunta, ¿no? Y esto significa abrir los gobiernos, ¿no? Yo tengo un buen amigo que constantemente habla de es como una especie de canto, ¿no? Esta idea de que yo participo, tú participas, él participa, todos participamos y ustedes deciden, ¿no? O sea, es cambiar esta lógica de que hacemos que trabajamos todos para el bien común cuando en realidad son unos cuantos los que deciden. No, la idea del Estado abierto busca precisamente transformar la forma en cómo la sociedad o la ciudadanía se relaciona con el poder público. Por eso es importante este enfoque y generar una línea de actuación de carácter transversal, ¿no? que opere como principio rector en todo el sector público en su conjunto, ¿no? Ok, justo con este punto, entonces, ¿cuál consideraría que podrían ser los límites y posibilidades de la participación ciudadana en las políticas públicas? Bueno, este es un tema muy importante y tal vez no es del todo entendido. La problemática es la siguiente. Entendemos, digámoslo así, como una lógica estándar que la participación puede ser el gran remedio a nuestros problemas asociados a la definición de políticas públicas o a la gestión de servicios públicos o al control fiscal asociado a cómo se gestiona el dinero público. Entendemos que la participación es una gran estrategia para hacer que esto opere y ocurra adecuadamente. No obstante, también es cierto que hay asuntos que no son polémicos o que son importantes pero no son de interés para la gente de a pie, para públicos amplios, para la ciudadanía, incluso para entidades de sociedad civil organizada. Y esto no significa que no sean importantes, simplemente significa que no forman parte de una agenda de prioridades. En este sentido, la delegación de responsabilidades al sector público o al funcionario público o a la administración pública como tal se ve como algo bastante legítimo y válido, y es entendible. O sea, no todo es sujeto de participación, en tanto no todo es de interés, o no todo no todos los asuntos públicos suponen ser problemáticos o ser asuntos polémicos que merezcan la participación ciudadana o que merezcan una intensidad respecto de la participación ciudadana. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque también los ciudadanos tenemos derecho a no participar. Vivimos en un gobiernos representativos son los que dirigen nuestras sociedades, y cuando votamos damos esa confianza a nuestros gobernantes para que gestionen la agenda. Y también tenemos que dar esa oportunidad para que ese gobierno representativo también se articule, ¿no? Evidentemente, esto no significa que la participación como estrategia o como iniciativa de apertura no sea potente y no sea necesaria en contextos donde existe una gran necesidad de redefinir agendas políticas, de hacerlas más inclusivas o de atender problemas que no se han atendido correctamente porque no se ha comprendido adecuadamente el problema o porque no se han identificado aquellas dimensiones realmente que son las importantes, ¿no? Y ante las cuales la participación ciudadana se asume como una gran estrategia, ¿no? de actuación, ¿no? Porque tenemos que repensar los problemas públicos, tenemos que entenderlos en una lógica no tanto del ciudadano como cliente, sino más bien como aquella persona con derechos, ¿no? Con derechos civiles, con derechos políticos, con derechos sociales, ¿no? Y ante todo, entiendo que el gobierno abierto es una cuestión de derechos, ¿no? Y es una participación ciudadana informada, aquella que te permite hacer ese ejercicio pleno de derechos. Ante lo cual hay que ser cautos respecto incluso también de la selección de las herramientas asociadas a la participación, porque somos muy propensos a entender una misma herramienta, o que una misma herramienta puede hacer la solución a muchos problemas públicos, cuando no es así, ¿no? Esto es como poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Hay que entender a la participación en su justa dimensión, las estrategias correctas, las adecuadas, ¿no? Porque es muy fácil equivocarse en el diseño de una estrategia participativa, ¿no? Incluso saber sobre el timing, ¿no? Esto de hacer la secuenciación temporal adecuada en una estrategia participativa también es muy importante. Las campañas de promoción que se asocian a estas iniciativas participativas, en fin, hay un largo etcétera, ante lo cual es importante entender las limitaciones de la participación en este contexto y entender cuándo es necesario abrir procesos a la participación, cuando es
algo que es interesante, pero no necesariamente tiene que ser algo imprescindible, ¿no? Cuándo podemos confiar en el gobierno representativo para que gestione los asuntos públicos y en dónde la participación puede ser clave para transformar la forma en cómo se gestiona el dinero público o cómo se ejerce el control social al gobierno, ¿no? En definitiva, es una cuestión de contexto, pero también de oportunidad política y contexto histórico, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora bien, nosotros al ser una institución educativa formando a jóvenes, que bien se sabe son el futuro de nuestro país, ¿qué mensaje podría emitirles a toda nuestra comunidad estudiantil de la universidad? Bueno, yo creo que, para parecer un poquito de una frase de Perogrullo, yo creo que vivimos tiempos de cambio, pero de los cuales no somos ni siquiera conscientes de las consecuencias de estos cambios que están surgiendo, ¿no? Hay a nivel mundial una amenaza constante a la democracia como la entendíamos hace apenas muy pocos años, ¿no? Esta idea de la posverdad hace que la confianza en las instituciones políticas ya no se fundamente tanto en las instituciones, sino más bien en las personas. Estamos dejando de votar a los partidos, estamos empezando a votar a las personas. La idea del Internet como un bien público está dejando de entenderse como tal, sino más bien como un bien de carácter comercial. Hoy salió la noticia del fin de la neutralidad de Internet. Esto supone problemas severos asociados a cómo accedemos a la información pública, cuánto nos va a costar acceder a la información y sobre todo también a los dilemas asociados a la acción colectiva, ¿no? En este contexto, por ejemplo, sabemos que la gente joven siempre está más propensa a resolver problemas antiguos con herramientas nuevas, ¿no? La base tecnológica que aquí ahora mismo es muy importante, ¿no? Ante lo cual el mensaje que puedo dar a la comunidad estudiantil es que aprendan cuanto antes identificar aquellas soluciones emergentes que están saliendo en el mundo, que tienen que ver, por ejemplo, con la visualización de datos, que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas de periodismo colaborativo, con plataformas de retos públicos, con el uso de redes sociales, por ejemplo, para atender problemas públicos o vislumbrar situaciones de catástrofes. Todas estas iniciativas que tienen un componente tecnológico pueden ser muy relevantes para hacer cambiar las cosas, ¿no? Y para incluso ponerle cara al gobierno respecto a decir, bueno, nosotros como sociedad civil no organizada, pero sí organizada tecnológicamente, podemos enfrentarnos a problemas públicos, podemos resolver problemas, ¿no? Y yo creo que se vio esto con especial interés, con el reciente sismo que ocurrió en México, ¿no? La sociedad se organizó de una forma prácticamente automática. Gracias al uso de las nuevas tecnologías se resolvieron muchos problemas asociados con la falta de información, ¿no? La ubicación de albergues, de centros de acopio, por ejemplo. Esto fue algo que el gobierno no gestionó. Esto se autogestionó de forma automática, ¿no? ¿Y cuál fue el componente diferencial? El saber usar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, posiblemente, no estoy diciendo que las nuevas tecnologías sean la solución para todo. Lo que estoy diciendo es que hay que saber usarlas y hay que saber que están allí y hay que saber potenciar el trabajo para que cada vez sea menos necesario depender de un sector público que resuelva nuestros problemas, ¿no? Y aquí el componente educativo en una agenda amplísima está lleno de desafíos, ¿no? Desde la atención a colectivos desfavorecidos, educación inicial, educación en sus distintas ramas, ¿no? A colectivos o a comunidades urbano marginadas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías puede hacer que estos servicios públicos lleguen de una forma mucho más interesante y de una forma mucho más contundente, ¿no? Y nada, eso sería mi mensaje, ¿no? Darles un mensaje realmente de esperanza. Yo creo que en México están haciendo cosas muy interesantes. En muchos casos se refiere como ejemplo, ¿no? Ante lo cual yo creo que aquí hay un horizonte de posibilidades enorme, ¿no? Pero evidentemente hay desafíos que hay que cubrir, hay que cumplir, hay que atender y no renunciar a este futuro que nos espera, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.